Durante mi niñez, viví en un pequeño pueblo, deseando una vida simple y llena de felicidad. En nuestra juventud, llena de sueños y entusiasmo, me casé con mi amor de la adolescencia, Jorge, a pesar de no tener muchos medios económicos. Lo fundamental era nuestra unión y apoyo mutuo. Al menos así lo percibía en aquel entonces. Al observar hacia atrás, logro identificar en este momento las señales de lo que estaba por ocurrir. Aunque en ese momento no podía comprenderlo. Me alegró conocer al caballero. Al mudarnos por primera vez a la modesta casa que alquilamos, fuimos recibidos por Guillermo, el alcalde de nuestra localidad. Jorge y yo, a pesar de no ser de gran tamaño, la vivienda pertenecía a nosotros. Tenía un cariño travieso, un pequeño oasis al que dedicaba su atención con ternura. Ambos estábamos emocionados por el comienzo de esta nueva fase que se presentaba ante nosotros. Disculpe, Guillermo tenía más de 6 décadas de vida. Desde que nos conocimos, su rostro irradiaba calidez con una sonrisa permanente. Antiguamente, era el tipo de alcalde que visitaba regularmente para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones en la vivienda. Recuerdo claramente la primera vez que vino a arreglar un piso en mal estado. Siempre demostraba modestia, preguntando si necesitábamos algo y haciendo bromas discretas sobre los cambios que el barrio había sufrido con el paso del tiempo. En ese instante no me detuve a reflexionar mucho al respecto. Un hombre mayor y muy amable era el protagonista de la historia. No obstante, con el paso del tiempo, las situaciones empezaron a cambiar. Las obligaciones laborales han requerido que viaje fuera de la ciudad con más frecuencia. Me di cuenta de que pasaba la mayor parte de mi tiempo solo en casa. En este tiempo empecé a notar la presencia de Dios, una visión fresca acerca de Guillermo. Antes, solía interrumpir su marcha con más frecuencia de repente. Es importante realizar revisiones periódicas en el hogar. A veces, solo por iniciar un diálogo. Al principio pensé que no tendría ninguna utilidad. Después de todo, se desempeñaba como la figura principal de nuestra localidad. No obstante, con el transcurrir de los días, me di cuenta de que algo había cambiado en nuestras conversaciones, mientras se encontraba ocupado en las labores de jardinería en su hogar. Al caer la tarde, el señor Guillermo interrumpió su actividad. Antes acudía con más frecuencia. Aunque no me incomodaba su compañía, algo en sus llegadas empezó a resultar incómodo para mí. Siempre mostraba una generosidad excepcional. No obstante, la intensidad latente de su enfoque me resultó difícil de controlar. Esa tarde, nuestra charla se extendió más de lo que acostumbra. Mantenemos una conversación acerca de las condiciones atmosféricas y las transformaciones en la zona residencial. Empecé a darme cuenta de que sus cuestionamientos tenían un enfoque más íntimo de lo que había previsto. ¿Estás feliz aquí? Aquella experiencia me desafió con una mirada que me hizo sentir un poco desprotegido. Estaba dudando acerca de cuál sería la manera más adecuada de responder. Por supuesto, me alegraba estar en compañía de Jorge. No obstante, empecé a notar una distancia creciente entre ambos, especialmente por las largas horas de trabajo que tiene. En ciertas ocasiones, me sentí solo incluso cuando él estaba en casa. No obstante, no quería revelar esa información al señor. Guillermo, mantén silencio, con una expresión alegre en mi cara. Solté un grito con la intención de modificar mi perspectiva mental. Pero el señor, ¡qué sorpresa! Guillermo rechazó permitirle que se fuera. En algunas ocasiones se ha destacado lo fácil que es olvidar la importancia de tener a alguien con quien hablar. De sentir que hay alguien que realmente está escuchando. No pude hallar las palabras, pero la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío en la espalda. Las palabras que había dicho permanecían suspendidas en el aire, incluso una vez que se había ido. Verifiqué que todo estuviese organizado, recordándome que se trataba de una conversación sin importancia. Al arribar, qué sorpresa con el señor. Después de que Guillermo volvió, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Los elogios, que al principio eran inofensivos, terminaron por volverse una responsabilidad inesperada para él. Hablaba acerca de cómo había decorado mi casa y de cómo me aseguraba de que todo estuviera organizado. Al principio, lo consideré como un elogio, pero más tarde me di cuenta de que su grado de minuciosidad era excepcional. En una ocasión nocturna, Jorge estaba de viaje por motivos laborales. Durante la noche, todo transcurrió con normalidad y me hallé sentado en la silla, sosteniendo un libro, al escuchar el repique de la campana. Sin esperar a nadie, vacilé antes de dar una respuesta. Al entrar por la puerta, me topé con el caballero. Guillermo lucía una sonrisa radiante en su cara. Mencionó que estaba en los alrededores. Mi intención era parar y asegurarme de que todo estuviera correcto. Sonríe de manera cortés y retrocede para facilitarle el paso. Acostumbraba a detenerse sin avisar, así que no le presté mucha atención. Entró en la habitación y empezamos a charlar. Como era nuestra costumbre,
No obstante, en esta ocasión noté un ambiente lleno de una tensión peculiar. La manera en que me miraba me hizo sentir vigilada de una forma inesperada. A pesar de no haber expresado comentarios inapropiados, experimenté una leve sensación de preocupación. En el transcurso de nuestro diálogo, el individuo, Guillermo, se situó a mi lado más cerca de lo habitual. Noté que en nuestras charlas, su cercanía me resultaba cada vez más evidente, lo cual me generó cierta incomodidad. Recuerdo riendo de manera forzada frente a lo que dijo, tratando de apaciguar la incomodidad que crecía dentro de mí. Me comunicó que solo estaba siendo cortés, que estaba contestando. Pero de pronto, al percatarse de mi malestar, el caballero, Guillermo, se acomodó suavemente en el asiento y se acomodó en el sofá con una expresión tranquila. De acuerdo a su opinión, es raro encontrar a alguien como tú, alguien que presta atención de corazón, alguien que se preocupa de verdad. Aunque sus expresiones eran gentiles, percibí un matiz en su voz que generó en mí una sensación de ligera preocupación. Pensaba irme y manifestar mi descontento, pero al final decidí quedarme. En lugar de eso, dejé escapar una risa nerviosa y acerqué mis piernas hacia mi pecho, tratando de crear algo de distancia entre nosotros, aunque fuera solo en lo que se refiere al cuerpo. El caballero, Guillermo, notó el cambio en mi comportamiento y por un momento se hizo el silencio entre nosotros. Me observó fijamente, con unos ojos serenos pero con una claridad que resultaba imposible ignorar. Manifestó en tono suave que no tenía intenciones de causarte molestias. Quería informarte de que eres apreciado. Sara, admiro tu forma de ver la vida. Sus palabras me dejaron pensativa por un momento. En mi pecho, el corazón palpitaba con intensidad, sin hallar la forma de responder. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera hacer más llevadero el ambiente, pero las palabras no fluían. En ese momento, daba la sensación de estar atrapado, sin poder moverse de donde estaba. Antes de poder manifestarse, el señor Guillermo se levantó de su asiento. Con una nueva sonrisa, sugirió que sería apropiado que volvieras a tu habitación. Aunque su sonrisa mostraba un tono especial, algo que no podía reconocer. Me gustaría verificar que todo se encuentra en perfectas condiciones y sin errores. Lloré, me hice daño en la garganta y presencié su partida de la casa. Al soltar un suspiro, me di cuenta de que guardaba emociones que desconocía al cerrarse la puerta a mis espaldas. Se mantenía en ese sitio, con la vista clavada en la entrada por lo que parecía un tiempo interminable. Intentando entender lo ocurrido, nunca antes me había sentido tan confundido como ahora mismo. Por un lado, deseaba informar a Jorge sobre la situación, pero por otro lado, me invadía el miedo y la preocupación por lo que pudiera pensar. No pretendía causar problemas, su intención no era sembrar incertidumbre en él, ni mucho menos, causar su enojo. No obstante, al profundizar en el asunto, me di cuenta de que la actitud del señor Guillermo despertaba emociones en mí que no podía ignorar. No me sentía bien y no tenía intenciones de encargarme de eso. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que las visitas tenían un motivo oculto que él guardaba para sí mismo. ¿Qué labor debía finalizar? Conforme pasan los días, las manifestaciones del caballero, el número de avistamientos de Guillermo se incrementó. Cada vez que me aproximaba, sentía esa soledad y desamparo. Traté de dividirlo, pero se volvió más difícil de ignorar. Algo en su presencia aceleraba las pulsaciones de mi corazón, sin que pudiera entender por qué. Tenía presente lo crucial que era actuar con cautela y evitar que la situación se saliera de control. A pesar de todo, tenía plena conciencia de que en su interior, algo estaba cambiando profundamente. Jamás me habría imaginado lo profundo que llegaría a ser. Conforme el tiempo avanzaba, los días se convirtieron en semanas y la tensión entre el caballero aumentaba. Guillermo y yo crecimos en conjunto de manera natural. Aún no había conversado con Jorge acerca de las situaciones singulares que experimenté con el alcalde. Existía en mí una inquietud sobre si él lograría entenderlo o si se sentiría molesto y disgustado conmigo. Al final de la jornada, solo trataba de ser amable. ¿Verdad? Fue solo una breve conversación. ¿Verdad? Cada vez que el caballero lo mencionaba, venía a mi memoria. De repente, sin avisar, Guillermo apareció en mi casa tratando de calmar la creciente inquietud que experimentaba. No obstante, la incertidumbre no era tan fácil de ignorar. La imagen del señor no se apartaba de mi pensamiento. Guillermo me miraba detenidamente mientras tocaba el apoyabrazos de la silla en esa sola ocasión. Como si intentara crear una conexión no solo cercana, sino también familiar o íntima con el mueble. Debería encargarme de reemplazar el momento de forma esporádica en mi mente. Cuando sienta que la tensión crece en mi interior, en la soleada cocina de un martes, me encontré sin compañía mientras cortaba verduras para la cena. Aunque antes disfrutaba cocinando, esta vez la situación resultó más una decepción que un alivio.
Mis pensamientos estaban en otro lugar, y me era imposible sacar de mi mente la noción de que algo ocurriría en cualquier instante. Empecé a cocinar el pollo cuando sonó la famosa campana. Experimento palpitaciones irregulares en mi pecho. Desde la ventana de la cocina, tuve una visión nítida del caballero. En la entrada estaba Guillermo, mostrando su característica sonrisa. Pasaron 2 días sin verlo, y en vez de sentir alivio como era de esperar, experimenté una sensación extraña en el estómago. Tras secar mis manos con una toalla, tomé una profunda bocanada de aire y me encaminé hacia la puerta. Rosa fue recibida por el caballero con un amable saludo de «Buenas noches». Al abrir el paquete, Guillermo se inundó de alegría. «Espero no estar causando ninguna molestia», respondí con una sonrisa fingida, rechazando la propuesta de manera categórica. Me desplacé hacia la izquierda para cederle el paso, y él entró en la casa sin vacilar, como si fuera la cosa más natural. Miró a su entorno, de forma rápida. Sus ojos se dirigieron hacia la cocina donde había preparado la cena. Hizo referencia al agradable aroma que se percibía en el sitio, al mismo tiempo que examinaba detenidamente la comida que se estaba cocinando. Expresé con cortesía mi impresión sobre tu destreza culinaria, aunque no estaba completamente convencida de mi opinión. Es solo algo básico para la cena, sin nada fuera de lo común. El hombre respondió cuestionando si esa era tu forma usual de expresarte. El autor lleva por apellido Guillermo. Realmente admiro tu capacidad para transformar lo sencillo en algo extraordinario. Los aplausos le producían placer. Sin embargo, ella experimentaba una percepción diferente de los mismos. Los aplausos que escuchaban no se asemejaban a los que acostumbraba recibir de mis amistades. Ni siquiera de Jorge. En su mirada se notaba un peso, como si estuviera descubriendo algo en mí que trascendía la comida o el hogar. Viví un renacimiento repleto de retos, pero me esforcé por vencer esa percepción. Mientras lo dividía, le manifesté mi gratitud. ¿Necesitas algo específico? Supongo que has llegado para presenciar algo. La protesta del caballero. Guillermo vivió ciertas modificaciones. Mostraba cierta vacilación antes de responder. Me gustaría conversar contigo por un momento. ¿Sería posible? Ha pasado un tiempo desde la última vez que pudimos tener una conversación adecuada. Era claro que estaba sorprendido. Siempre disfrutamos de momentos agradables juntos cuando él venía de visita, pero nunca tuvimos la posibilidad de tener una conversación larga y profunda. A pesar de haberlo avistado con regularidad en la región últimamente, no me pasaba por la mente que deseara entablar un diálogo más profundo. Aunque experimenté una ligera sensación de inquietud, no pude contenerme y terminé gritando en voz alta. Claro que sí, podemos sentarnos. Lo llevé al cuarto y le indiqué que tomara asiento en una silla al lado del sofá. Tomé asiento en la silla que Jorge y yo compartimos para disfrutar de la televisión. Colocándome detrás de él, antes de la llegada del caballero, se experimentó un instante poco común de quietud. ¿Regresará Guillermo a expresarse de nuevo? Jamás había notado su tono tan serio antes. ¿Posees información sobre el tema en cuestión? Empezó con calma. En los últimos tiempos, he dedicado tiempo a meditar sobre la existencia y cómo las situaciones cambian a medida que transcurre el tiempo. Es fácil caer en la monotonía cotidiana y dejar de enfocarse en lo que realmente importa. Me encontraba desorientado respecto a mi domicilio. Manifesté con prudencia. Entiendo lo que quieres decir. En ciertas ocasiones, la vida puede tornarse frenética y es difícil mantener presente lo que realmente importa. El caballero. Un grito escapó de Guillermo al encontrarse con mi mirada. Exactamente así es. Es esencial recordar que a veces es preciso dar un paso atrás y asegurarnos de que estamos viviendo la vida de manera auténtica. No solo cumpliendo con una rutina. Las expresiones que utilizó me hicieron sentir incómodo, provocando en mí una sensación desagradable y dejándome sin palabras en ese instante. Desconocía lo que estaba imponiendo y cuestionaba si verdaderamente quería descubrirlo. Con una calma serena, mencionó el nombre de Rosa al avanzar un paso adicional hacia ella. Desde que nos encontramos, he sentido una conexión contigo que es complicada de explicar. Hay una conexión especial que no he podido ignorar. He reflexionado muchas veces sobre nuestras conversaciones y tu actitud. Es algo que no puedo contar. Eres una mujer excepcional y me resulta difícil decir cuánto te aprecio. Viví la sensación de mi respiración quedándose atrapada en mi garganta. A pesar de la amabilidad de sus palabras, revelaban un tono confidencial. La manera en que les transmitió la noticia provocó que mi corazón se contrajera, pero de manera desfavorable. De repente, me encontré en una circunstancia de la cual no tenía idea de cómo salir. Sin seguridad en mi solución. Mi mente se inclinaba en la búsqueda de las palabras precisas. Estaba en busca de una forma de calmar la tensión palpable en la habitación. Me sentía nerviosa y me tomó unos segundos responder. Mis palabras apenas se deslizaron en un susurro.
Temblorosas. Aprecio mucho los aplausos, señor de la armadura, aunque mi apellido es Guillermo. Estoy casada. Siento un amor muy grande por mi marido. Su rostro no reflejaba asombro ante sus palabras. En lugar de eso, se acercó a su silla y me miró detenidamente por un momento. Resultaba imposible prever la manera en que se comunicaba. Entendió la circunstancia y, de manera serena, se disculpó con cierta aprensión. Sara, no quiero causarte molestias, pero tampoco pretendo ocultar mis emociones. Cada vez que ella hablaba, experimenté una sensación extraña y difícil de describir. Anteriormente había escuchado sus expresiones de admiración hacia mí, pero en esta ocasión era diferente. En sus ojos se ocultaba algo más profundo, algo de una intensidad superior. Sentí una mezcla de miedo y confusión que parecía rodearme por completo. No era solo un abogado amable que estaba profundizando en la investigación. Era algo extra, algo que me hacía sentir inseguro sobre cómo manejar la situación. El señor Guillermo manifestó su intención de evitar confrontaciones entre la persona a la que se dirigía y su pareja. No obstante, resultaba innegable que experimentaba una atracción hacia ti. Solo quería compartir contigo mis sentimientos. Me quedé sin habla, traté de comunicarme. Pero las palabras no lograron salir de mi boca. No pretendía causarle daño, aunque tampoco quería crear ilusiones engañosas. ¿Cuál era la tarea que tenía que realizar en esta situación? ¿Cómo hacerle entender que ya estoy casada y que no tengo intención de buscar nada más que mi relación con Jorge? Finalmente, opté por tomar una respiración profunda, notando el fuerte palpitar de mi corazón en el pecho. Contacté firmemente a Guillermo. Entiendo que estás siendo honesto, pero debo ser franco contigo. Estoy casada y mi compromiso con mi esposo es total. Aprecio tu amabilidad. Pero mi interés radica únicamente en establecer un vínculo entre ambos. Después de mucho tiempo, presencié cómo la decepción brillaba en sus ojos. Volvió los ojos hacia sus manos y luego dibujó una sonrisa tranquila. Mostró serenamente que entendía la situación. Pido disculpas por haberte molestado. Jamás tuve la intención de llevar a cabo esa acción. Una sensación de calma invadió mi ser al ver cómo una sonrisa se formaba en mis labios. La tensión entre nosotros parecía estar disipándose, pero dejó una sensación incómoda que perduró. No podía quitarme de la cabeza la idea de que las cosas ya no serían como antes. Que los sentimientos del señor Guillermo hacia mí se mantengan, independientemente de si los muestra o no. Al levantarse, seguí caminando detrás de él. Mostró agradecimiento por haber sido escuchado, pero a pesar de su tono tranquilo, se percibía un toque de tristeza. Estaré fuera hasta la noche. Deseo que tengas presente lo mucho que aprecio y respeto tus fronteras. Sara, quería expresarte lo que siento. Traté de esbozar una sonrisa forzada para ocultar la incomodidad que seguía presente en mi interior. Agradecí al señor Guillermo por su amabilidad. Quedaremos en este sitio. Al salir de la habitación, me detuve por un momento para contemplar el espacio vacío que había quedado allí. Mis ideas eran como una suave corriente de aire. Resultaba asombroso lo ocurrido. Me costaba entenderlo. Cuando mantuve esta conversación con nuestro abogado, mi unión con Jorge ya estaba establecida. ¿Cómo se encontraba la situación en ese instante? ¿De qué manera pude sentir que todo lo que conocía se deshacía lentamente ante mis ojos? Levanté la mirada con la intención de aclarar las incertidumbres. Tuve la necesidad de poner atención en mi vínculo con Jorge para reavivar los sentimientos de cariño y responsabilidad que compartimos. A pesar de que una voz interior me indicaba que aún había asuntos pendientes por solucionar. Después de conversar con el señor Guillermo, traté de dejar en el pasado todo lo ocurrido. No quería que afectara mi relación con Jorge ni complicara más las cosas con nuestro abogado. Aunque guardé en silencio mis sentimientos, estos no se desvanecieron. La confusión seguía presente y me encontraba constantemente analizando la interacción entre ellos. Después de unos días, el señor Guillermo desapareció nuevamente de forma inesperada. Al escuchar el tintineo de la campana, una oleada de sentimientos invadió mi corazón. No estaba listo para enfrentar otra conversación aburrida, aunque sabía que tenía que afrontarla directamente. Al momento de abrir la puerta, hice un gran esfuerzo por conservar la serenidad. Hola, Sara, respondí a su convocatoria, a pesar de ser cauteloso. Su tono sigue siendo amable. Deseaba comprobar y asegurarme de que todo estaba correcto con la casa. Respondí con una sonrisa fingida. No se preocupe, señor Guillermo. Estoy agradecido por tu consulta. Mostraba cierta vacilación antes de continuar. Manifesté. He estado pensando mucho en lo que dije durante nuestra última charla. Mi intención no era causarte molestias. Entiendo las restricciones que impones y las respeto. Solo quería plasmar todos mis pensamientos. Miré de forma rápida a la persona que estaba delante de mí, captando la intensidad de lo que decía.
En este instante era fundamental mantener la determinación. Era notoria la ausencia de espacio para la incertidumbre. Mostré mi agradecimiento por su comprensión. No obstante, debo comunicarme de forma clara. Estoy en matrimonio. Mi prioridad absoluta es mi matrimonio con Jorge y no toleraré ninguna distracción. Agradezco la oportunidad de haber trabajado juntos, pero no hay nada más que eso. Los ojos del señor Guillermo se volvieron más abiertos, aunque aún se podía notar un atisbo de tristeza en su mirada. De manera tranquila, manifestó su acuerdo con mis expresiones sin mostrar oposición. Entiendo, susurró lentamente. Lamento si me he pasado de la raya. Tomé una profunda bocanada de aire, sintiendo una placentera tranquilidad. Así es, todo está en orden. Quería asegurarme de que los dos estábamos en la misma página. Después de abrazarlo brevemente con respeto, se retiró una vez más. Al salir, me quedé en la puerta viéndolo irse, sintiendo una mezcla de emociones, mientras me invadía la tristeza al encontrarme en esta circunstancia. También sentí gratitud por haber establecido los límites adecuados. En aquella noche, Jorge y yo disfrutamos de una cena en compañía, y en ese instante, experimenté una sensación de total lucidez que tenía tiempo sin experimentar, a pesar de la conmoción causada por los eventos de las últimas semanas. Tenía claro que era importante continuar avanzando. Tenía que concentrarme en lo que realmente importaba. La familia, mi vínculo con Jorge y el afecto que compartimos. ¿Qué tal estás?, Jorge preguntó al notar que había más silencio de lo habitual en el entorno. Una sonrisa ilumina su cara mientras intenta apartar los pensamientos. Expresó su felicidad por tenerlo en su hogar con un gesto de su mano. Respondiendo con amabilidad, sí, solo meditando, mostró su felicidad al regresar a su residencia. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de la confusión o la complejidad de las emociones humanas, tenía muy claro cuál era mi objetivo principal. Tuve que asegurarme de mantener la comunicación que tenía con Jorge. No dejaría que algo ni nadie resultara perjudicado por esa situación. Estaba completamente seguro de que lograríamos nuestra meta juntos, sin importar las situaciones que se presentaran.